Bueno, buenas noches, bendiciones. Estamos abriendo unos minutitos antes para que dar oportunidad a las personas que se sigan uniendo a esta transmisión con la conferencia Revive. Nuevamente, saludos de acá desde Puerto Rico. Le saluda a su amigo y hermano, el pastor Luis Guadalupe, y estamos ya pronto a comenzar nuestra conferencia, nuestro tema. En este caso sería el segundo tema de esta conferencia y esperamos que, al igual que el sábado, que este también sea de mucha bendición para todos los que puedan escuchar este tema. Así que pedimos que ya puedan ir entrando, conectándose a esta transmisión. Ya en un minuto estamos para comenzar. Acá en Puerto Rico ha hecho un día espectacular, entre sol, ya ha caído un poquito de lluvia. Espero que para ustedes también haya sido un día hermoso. ¿Sí? Saludos de la iglesia de Dalton a Elba, bendiciones, qué bueno que ya estás con nosotros. Invitamos nuevamente a que compartan esta transmisión a cada uno de sus amigos y familiares. Agradecemos también a los que el sábado pasado, la última vez, compartieron esta transmisión y así podemos llegar a más personas con la palabra de Dios. Así que bienvenidos a los que se están conectando y ya en un minutito más, ya son las 7:30, un minutito más voy a dar para dar comienzo oficialmente con una oración y empezar a recibir la bendición de la palabra de Dios. También quiero motivar si dentro de toda la dinámica de las temáticas, cada temática que usted pueda sacar una frase que le llamó la atención, que usted pueda compartirla, una frase que impactó su vida o algún pasaje bíblico o alguna explicación que usted pueda compartirla y así seguir motivando a las personas a que se conecten con nosotros en esta transmisión. Así que vamos a comenzar ya. Les pedimos que ahí donde se encuentran ustedes puedan inclinar su rostro para hablar con nuestro Padre Celestial. Oramos. Vuestro buen Dios y cariñoso Padre, gracias por este día que nos has permitido vivir, porque nos has protegido, nos has traído hasta este momento para otra vez más presentar tu divina y santa palabra. Oh Padre, te ruego que la unción de tu Santo Espíritu esté sobre mí y que también te puedas manifestar en cada hermano que está conectado por medio de Facebook para esta conferencia. Te rogamos que de principio a fin tú estés con nosotros, que hables a nuestro corazón, que al finalizar nosotros podamos haber experimentado tu presencia y también recibido tu bendición. Así te agradecemos porque lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Y para dar comienzo a este tema de hoy que se titula Sacrificio que revive, sacrificio que revive. Bueno, si ustedes recuerdan, el sábado, ayer, en la mañana, estuvimos hablando acerca de árbol de muerte y árbol que revive. Entonces, estuvimos discutiendo algunos puntos a manera de resumen. El asunto de cómo el Señor, desde el principio que creó a Adán y a Eva, estableció dos caminos. Eso por la razón de que en el cielo Satanás ya se había revelado
y había sido echado del cielo, y entonces estaba buscando hacer caer a la raza humana. Entonces el Señor estableció estos dos árboles, entre muchos árboles, uno en medio del huerto, el árbol de la vida, y el otro, el del conocimiento del bien y del mal. Y vemos cómo en esos dos árboles se representan el camino del bien y el camino del mal. El Señor advirtió a nuestros primeros padres que se abstuvieran de no consumir de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, vimos cómo Eva se acercó al lugar donde ella sabía que había peligro. Y de igual forma, hoy nosotros de muchas maneras nos acercamos al lugar de peligro, entendiendo a lo mejor que nosotros vamos a poder sostenernos. Pero la historia nos dice que es mejor estar lejos de la tentación y estar cerca de la bendición de Dios. Y a raíz de eso vimos como el pecado entró a este mundo y con el pecado en la muerte. Ahora, yo quiero que tú me acompañes a la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, el capítulo 23. Libro de Proverbios, capítulo 23 y versículo 26. Proverbios 23, 26. Dice la Sagrada Escritura, es un llamado que Dios está haciendo con cada uno de nosotros en esta noche. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El Señor está diciéndonos hoy, dame por favor. O sea, es casi un ruego que está haciendo el Señor. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Sabes, en la temática de hoy va a tener 3 palabras claves que yo quiero que tú las puedas memorizar. Y yo le he determinado como el ABC del plan de salvación. El ABC del plan de salvación. Hay muchas cosas en este mundo que le llaman el ABC de la cocina, el ABC de tal cosa, pero entonces yo quiero presentarte 3 conceptos bien básicos, pero fundamentales e importantes del plan establecido por Dios para la salvación del hombre. 3 cosas bien importantes. Primero, consecuencia. Esa es la primera palabra. Segundo, imposibilidad. Tercero, sustituto. Primero, consecuencia. Segundo, imposibilidad. Y tercero, sustituto. Una vez el pecado entró a este mundo, el ser humano cayó en la imposibilidad de poder hacer algo por él mismo, por su propia cuenta, para poder restaurar su vida a como estaba antes de caer en pecado. Para el ser humano le iba a ser imposible, sin la ayuda de Dios, iba a ser imposible. Por eso la primera palabra es imposibilidad, consecuencia, debo decir, consecuencia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber caído en pecado? Pues varias cosas. Por ejemplo, al caer en pecado, el ser humano empieza a morir paulatinamente. Segundo, perdieron la vestimenta de la imagen de Dios que les cubría antes del pecado, y cuando cayeron en pecado quedaron totalmente desnudos. Perdieron su hogar edénico, o sea, perdieron la oportunidad y el privilegio de estar en el Edén, en el jardín del Edén. Perdieron también la oportunidad de estar cara a cara con el Señor. Usted sabe lo que es tener una relación tan personal con Dios como lo tenía Adán y Eva, cara a cara con Él, todos los días poderse encontrar con el Dios Todopoderoso. Eso fue otra de las consecuencias, las pérdidas de la entrada del pecado. Otra consecuencia es eso, precisamente la segunda palabra,
imposibilidad. La imposibilidad de poder hacer algo por nosotros mismos sin la ayuda de Dios. Y tercera palabra, sustituto. Y eso es lo que va a ir trabajando toda esta temática. Primero, consecuencias. Segundo, imposibilidad. Y tercero, sustituto. ¿Qué es el sustituto? Bueno, algo sencillo pero difícil de entender. ¿Por qué difícil de entender? Porque el sustituto en el plan de salvación de Dios es que el inocente paga por el culpable, que el que no tenía nada que ver, que el que no había cometido el error, paga la muerte del que cometió el error y el pecado. Entonces, el sustituto viene a ser la solución que el Señor establece en su plan de redención y de salvación. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Lo primero que quiero que me acompañes al libro de Jeremías para que veamos la imposibilidad. La imposibilidad del hombre cuando cayó en pecado de poder arreglar su problema de pecado. Si yo dijera hoy, mira, yo no necesito a Dios, yo no necesito a Jesús, yo no necesito al Espíritu Santo, yo no necesito a ningún ángel, yo voy a cambiar mi vida espiritual y no necesito de nada divino para esto. Pues yo quiero que me acompañes al libro de Jeremías, el capítulo 2. Jeremías capítulo 2 y versículo 22 nos va a clarificar qué sucede con aquella persona que piensa que puede hacer por su propia cuenta algún asunto para cambiar su situación de pecado. Jeremías capítulo 2 y versículo 22 dice de la siguiente manera: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice Jehová. Es decir, repito, aunque te laves con lejía en aquel tiempo era un tipo de producto que se utilizaba para sacar manchas bien fuertes, manchas que no salían con cualquier cosa, sino alguna mancha difícil. Con la lejía se lavaban la ropa y se sacaba esa mancha difícil. Entonces el Señor está diciendo aquí, está comparando la mancha con el pecado. Está diciendo, aunque tú en tu vida espiritual, tú decidas quitarme de la ecuación, quitarme a mí como Dios de la ecuación y empezar a amontonar jabón, a amontonar lejía para tú quedar limpio de pecado. ¿Sabes qué? El Señor te está diciendo a través de este pasaje que es imposible. Por eso el plan de salvación nos muestra lo primero, la imposibilidad de nosotros salvarnos por nosotros mismos. ¿Ok? De nosotros salvarnos por nosotros mismos. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice Jehová. No lo dice el pastor Guadalupe, lo dice el Señor a través de su palabra. Entonces, ante esa imposibilidad, entonces, ¿cuál es la alternativa o cuál es el plan que el Señor estableció para que nosotros pudiéramos alcanzar misericordia, alcanzar salvación? Pues yo quiero que ahora me acompañes al libro de Génesis. Sabes que vamos a estar en varios temas, en algunos pasajes del libro de Génesis. El libro de Génesis es maravilloso y tiene muchas cosas que enseñarnos. El libro de Génesis, el capítulo 3, vamos a ver en el versículo 21, repito, Génesis 3, 21, vamos a ver, ante la imposibilidad del ser humano poder hacer algo para salvarse o cubrir su desnudez o cubrir su pecado, el Señor, desde el principio, desde la primera caída del hombre, estableció el sustituto para poder salvar al culpable, salvándolo con el inocente. Capítulo 3 de Génesis y versículo 21, miren lo que dice. Dice, y Dios, el Señor, hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Nota, este pasaje es sumamente revelador porque dice que el Señor hizo
túnicas de pieles. La pregunta es, ¿de dónde sacó las pieles? Nosotros ya sabemos con el estudio de la palabra que el plan de la salvación establece un sacrificio, establece la muerte de alguien, una víctima inocente, para poder cubrir la desnudez y cubrir el pecado del ser humano. Y aquí el Señor ya estuvo presentando con claridad que para cubrir a Adán y a Eva que se sintieron desnudos, Él hizo el primer sacrificio para con las pieles de ese animalito inocente poder hacer vestimentas para Adán y Eva. Entonces, hoy nosotros sabemos, aunque en ese versículo no dice qué tipo de animal era, pero sabemos con el transcurso del plan de salvación que Dios estableció que el cordero fuera uno de los animales que iba a ser sacrificado para el perdón de los pecados. Entonces entendemos con claridad que tuvo que haber sido un cordero y que esas pieles fueron utilizadas para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ahora, mira las consecuencias que encontramos si sigues leyendo junto conmigo el capítulo 3 de Génesis, versículo 22. Mira lo que dice. Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Así evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Las consecuencias fue que ahora no podían comer del árbol de la vida. Y claro, esta prohibición fue un acto de misericordia de Dios, porque tú te imaginas que el ser humano hubiese comido del árbol de la vida para adquirir eternidad, aún en una condición de pecado, entonces sería terrible. Versículo 23. Por eso el Señor lo sacó del jardín del Edén para que labrase la tierra donde fue tomado. Segunda consecuencia de la entrada del pecado, lo sacó del jardín del Edén. Después de expulsar, versículo 24, al hombre, Dios puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada encendida que revolvía por todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces Dios protegió y mantuvo el jardín del Edén protegido para que el hombre no llegara al árbol de la vida. Se le prohibió la entrada. ¿Sabes qué? El espíritu de profecía dice que ese jardín del Edén estuvo en la tierra hasta antes del diluvio y fue llevado al cielo. Y poco a poco, a través de esta semana, vamos a ver grandes cosas con relación a eso. Pero ahora, entendiendo toda esta base, yo quiero que ahora estudiemos a dos personas bíblicas que se encuentran aquí en Génesis, en el capítulo 4, que nos van a ayudar a entender la importancia de nosotros aceptar el sacrificio que el Señor ha puesto para la salvación del ser humano. Capítulo 4 de Génesis dice lo siguiente, el versículo 1 dice, Adán conoció a su esposa, Eva, que concibió y tuvo a Caín. Es decir, Caín fue el primogénito de Adán y Eva. Y dijo ella, con el favor del Señor adquirí varón. Versículo 2, después tuvo a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador. Fíjate que aquí tenemos a dos hermanos. Uno, el primogénito Caín, se dedicó, su oficio fue agricultor. Su oficio fue poder trabajar la tierra y producir alimento y producir diferentes productos para el consumo del ser humano. En el caso de Abel, Abel se dedicó a ser pastor de ovejas, es decir, a criar ovejas y animales de ganado. Dos oficios bien interesantes. El versículo 4, antes de leer el versículo 4, quiero poner como base. Después que Adán y Eva cometieron pecado, el Señor les enseñó el plan de salvación y les mencionó que para poder ser justificado de pecado tenía que morir un inocente, un animalito, en un sacrificio. Y que ellos tenían que hacer esto por todas las generaciones y que tenían que enseñar eso a sus hijos y a sus nietos y por todas las generaciones para que el pueblo entendiera que la forma de justificar de pecado era a través de un sacrificio.
Así que Adán y Eva sí enseñaron eso a sus hijos, a Caín y Abel. Sin embargo, vamos a ver algo que sucedió aquí. Dice el versículo 4, Génesis 4:4 dice, a su vez Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura. Y el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda. Fíjate que Abel fue ante el Señor y presentó la ofrenda tal y como Dios le exigía. Era una ofrenda de sacrificio, que era lo único que podía representar la expiación de los pecados o la purificación de los pecados. Pero, versículo 5, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Y Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no se agradó el Señor de Caín? Porque dice el versículo 3 que después de mucho tiempo ya Caín había crecido, ya había entrado en unos años, después de mucho tiempo andando en el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para el Señor. Es decir, Caín dijo, yo soy agricultor, yo no voy a llevar ningún sacrificio, yo no voy a llevar ningún animalito sacrificado, ni nada de eso. Yo voy a llevar lo que yo pienso que yo puedo presentarle al Señor. Yo voy a llevarle lo mejor que yo tengo. Y ese acto hizo prácticamente tratar de cambiar el plan que Dios había establecido. Y por eso aquí dice, en el versículo 5 que leímos, el Señor no se agradó de la ofrenda de Caín. Yo quiero ya empezar a aplicarte varias cosas. Tanto en Caín como en Abel, vemos representado dos caminos. ¿Te acuerdas? Los dos árboles, dos caminos. Acá se vuelve a ilustrar, pero en dos personas, en dos actitudes, en dos tipos de adoradores. Hay adoradores que llevan a Dios y adoran a Dios tal y como Dios lo pidió. Hay adoradores que quieren adorar a Dios como ellos les da la gana, llevar a Dios lo que ellos quieren, decir que Dios puede aceptar todo lo que ellos les da la gana de hacer. Y en esta historia vemos que Dios no se agrada de aquellos que quieren presentar ante Dios las cosas que Dios no ha pedido. Es bien importante que sepamos que tanto en Abel y Caín tenemos dos caminos, uno obediente y uno desobediente. Y hay unas consecuencias para eso. Versículo 6, mira lo que dice. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? ¿Sabes lo que? Oye, que a veces el que es culpable es el más que reclama. El que es culpable es el que se enoja cuando no tenía que enojarse, porque quien cometió el error fue Caín, no fue nadie más. Él no tenía que enojarse con Dios. Sin embargo, estaba enojado con Dios y Dios le cuestionó y le dijo, ¿por qué te enojas? Y mira lo que dice el versículo número 7, y quiero que presten bastante atención porque aquí hay algo sumamente poderoso. Mira, el versículo 7 dice, le dice Dios a Caín, si haces lo bueno, ¿no serás acepto? O sea, Dios le está diciendo, si hubieses hecho lo bueno, ¿qué hubiese pasado? Pues que yo hubiese aceptado tu ofrenda. Dice, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte. ¡Wow! ¡Qué clase de versículo! Mirad lo que le está diciendo Dios a Caín. Le está diciendo, si tú decides obrar el mal, mira lo que va a pasar. Es que el pecado va a estar a la puerta y va a estar en una posición de deseo de dominarte. Y mira lo que finalmente le dice Dios a Caín, pero tú debes dominarlo. Yo quiero explicarte algo que en la traducción en inglés y en el español no se ve, pero en el idioma original en hebreo sí se ve y quiero compartirlo. Cuando en este versículo dice que el pecado está deseándote para dominarte, esa palabra deseándote en el hebreo es una palabra que describe a una fiera cuando está acechando
a una presa, cuando está ahí pendiente, bien cerquita de la presa, esperando que la presa pueda cometer un error para entonces esa fiera poder atacar y dominar por completo a su presa. Y eso es lo que presenta en el original hebreo. Es decir, aquí está hablando de algo bastante fuerte. Inclusive ese término no está describiendo algo teórico. También ese término está describiendo a alguien como una persona. ¿Y sabes qué? ¿A quién está describiendo? Está describiendo a Satanás, está describiendo al enemigo de las almas. Está diciéndole Dios a Caín, le está diciendo, mira, cuando tú empiezas a obrar el mal, el enemigo está cerca de tu puerta. ¿Qué es eso de cerca de tu puerta? ¿Cuál puerta? La puerta de nuestra mente, la puerta de nuestro corazón. En la Biblia también corazón significa mente. Entonces Dios le está diciendo, si empiezas a obrar el mal, el enemigo está acechándote para ahí a la puerta, para cuando cometas el mínimo error, él va a entrar para dominarte. ¿Es serio esto? Y sabes, el consejo que Dios le dijo es, tú tienes que dominar eso, tú tienes que dominar la infidelidad, tú tienes que dominar el deseo de hacer lo que va en contra de mi voluntad. Te toca a ti. Si has decidido hacer lo malo, también tienes que, con la misma decisión y empeño, hacer mi voluntad. Te toca a ti dominar el enemigo de las almas. Y eso fue lo que le dijo en el versículo 7. Y mira lo que pasó con Caín, versículo 8. Pero Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Te pregunto, ¿Caín siguió el consejo de Dios? Claramente vemos que Caín no siguió el consejo de Dios. Dios le dijo, el enemigo está a la puerta porque ahora mismo el hecho de que tú rechazaste mi sacrificio, el hecho de que tú me traíste otra ofrenda, me estás diciendo que no quieres el plan de salvación, me estás diciendo que no quieres aceptar el método por el cual yo he establecido para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas ser perdonado. El hecho de que tú traíste otra ofrenda, caíste en pecado para rechazar al Cordero o rechazar a ese sacrificio que es el único que puede sustituirte para que tú puedas seguir viviendo. Y ese acto de rechazar ese sacrificio te puso en vulnerabilidad, te puso en peligro ante el enemigo. Y el enemigo, como tú no lo dominaste, el enemigo te llevó a sacrificar y a matar a tu propio hermano. Aquí hay muchas cosas bien fuertes. ¿Qué quiero que nosotros vayamos entendiendo para ir aplicando? Que cuando nosotros decidimos rechazar el sacrificio que Dios estableció, nosotros estamos en peligro de que el enemigo entonces entre con sus formas, entre con sus tentaciones y domine nuestra mente. El Señor está haciendo un llamado hoy a cada uno de nosotros a que entendamos que Él estableció un sacrificio, el sacrificio que revive, ese es el sacrificio que Él estableció y que nosotros tenemos que aceptarlo, así como Abel lo aceptó. Mira, quiero enseñarte algo más. Entre Caín y Abel, ya te dije que representan dos caminos, ¿cierto? El camino del bien, en el caso de Abel, el camino del mal, en el caso de Caín. Pero hay algo más. Hay algo más que yo quiero que tú y todos los que nos están viendo y escuchando podamos entender. Aquí hay una analogía también muy interesante. ¿Sabes que Abel murió porque su hermano lo mató? Y usted dice, pastor, pero si yo lo sé hace tiempo. Sí, pero dame un brequecito, dame oportunidad para explicarte la analogía. ¿Por quién fue matado Abel? Fue matado por un hermano rebelde. En la Biblia, la rebeldía se da en aquel corazón que sabiendo hacer lo bueno, que sabiendo lo que Dios exige, hace lo contrario y rechaza la voluntad de Dios y por ende rechaza el Cordero y el sacrificio de Dios.
Fíjate que lo que vemos aquí en Abel y en Caín. Abel aceptó siempre el sacrificio. Caín rechazó ese sacrificio y por ende, al rechazar, mata a su hermano Abel. Y mira esto, Abel puede representar a Cristo, fiel a su padre, fiel a Dios. Pero ¿quiénes mataron a Jesucristo? Sus hermanos rebeldes que no aceptaron a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exactamente como Caín, que rechazó la ofrenda perfecta que el Señor estableció para expiar los pecados. El pueblo, cuando Cristo vino aquí en la tierra, lo rechazó y lo crucificó porque no lo aceptaron como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora entiendes lo que hay aquí, la analogía. O sea, hay dos caminos bien claros que se nos muestran. El camino de Abel, que representa la obediencia, que acepta el sacrificio, que lo lleva constantemente cada día como una fidelidad ante Dios, de que ese es el método, Señor, que tú has establecido. Yo lo acepto en mi vida para que mi vida cada día se pueda restaurar, que se pueda revivir en tu espíritu, Señor. Pero en Caín vemos a aquellos que han decidido rechazar, no creer, no aceptar al sacrificio, el único sacrificio que revive y que puede sacarte de la vida de pecado, ese sacrificio que es en Cristo Jesús. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Juan. El libro de Juan, mira lo que encontramos, el capítulo 1 y versículo 29. El libro de Juan, el capítulo 1 y versículo 29. Mira lo que dice. Y en el contexto donde vamos a leer ahora, del libro de Juan, el capítulo 1 y versículo 29, es el contexto donde Juan el Bautista, que nunca había visto a Jesús, ahí en el río Jordán, cuando Jesús se acercaba, Juan lo vio y Dios le permitió, le reveló, le puso en su mente y le reveló algo interesante y él lo verbalizó. Y este es un versículo muy interesante, muy lindo, muy poderoso. Juan capítulo 1 y versículo 29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Juan el Bautista tan pronto lo ve, algo ocurrió ahí donde el Señor le permite percibir: este es el Mesías, este es el verdadero Cordero de Dios que se prefiguró en sacrificios de animales, en corderos, pero ahora Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Familia, el título de este tema se llama El sacrificio que revive, el único sacrificio que revive, que trae vida a las personas, que trae consuelo, esperanza, que trae fe, que trae salvación. Se llama Cristo Jesús. Así lo dijo Juan el Bautista y quiero seguir leyendo para que tú te des cuenta lo maravilloso de esto. Este, versículo 30, este es de quien dice: después de mí viene un varón que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero yo vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu. Yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios.
Fíjate la diferencia. Caín rechazó aquel sacrificio que prefiguraba la vida y muerte del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Jesús. Sin embargo, Juan el Bautista lo vio y lo reconoció de primera instancia. Por eso, Juan, el autor de este evangelio, en el capítulo 3, escribió en el versículo 16, un versículo que tú y yo conocemos mucho. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? Todo aquel que en Él crea. ¿Caín creyó en aquel sacrificio? Al principio sí, después no. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de Caín? Pues Génesis dice que el Señor, dice, hablándole a él, dice, maldito serás ahora por haber rechazado esto. ¡Wow! Y quizás un poquito fuerte para ti escuchar que Dios está diciendo a Caín, maldito serás. ¿Sabes qué? Si la Biblia habla de que hay maldiciones que Dios da, ¿sí? Hubo una maldición que cayó en la serpiente, ¿recuerdan? Que fue maldita. Pues fue maldita porque cometió el pecado de la rebeldía, ¿ok? Se dejó utilizar para hacer caer al ser humano y cayó una maldición sobre la serpiente. En Caín también cayó una maldición. ¿Y dónde comenzó todo? Comenzó con una sola cosa que pareciera sencilla, pero es bien fundamental. Caín rechazó el sacrificio que Dios estableció. Te pregunto, tú, hoy, quizás ya tú conoces el Evangelio, quizás ya tú te has bautizado. A lo mejor hayan amigos y hermanos que todavía no han tomado la decisión de entregar sus vidas a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero ¿sabes qué? Te voy a leer un versículo para que veas que lo que te estoy mencionando no es invento mío. Cuando nosotros rechazamos a Jesucristo, automáticamente nos autocondenamos. Mira lo que dice Juan capítulo 3 y versículo 18. Juan 3, 18. Mira lo que dice. El que cree en Él, es decir, Jesús, y creer no es saber que Él existe, es obedecerle. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, Dios está haciendo un llamado hace tiempo a la humanidad de que pueda aceptar el verdadero sacrificio que trae vida a las personas. Yo quiero que vayamos un momentito a Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Hebreos, el capítulo 9 y versículo 28. Mira esto. Hebreos 9, 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuántas veces murió Cristo? Murió una sola vez. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados del mundo, para quitar los pecados de muchos. Un solo sacrificio quitaba el pecado de muchos. La segunda vez no vendrá para cargar pecados. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que Cristo murió una sola vez para el perdón de mucha gente que le acepte. Pero sabemos que Cristo ascendió al cielo, murió, resucitó y ascendió al cielo. Y sabemos que Él viene por segunda vez. Y ahora Pablo está diciendo, la segunda vez, es decir, cuando Él venga por segunda vez, presta atención, la segunda vez no vendrá para cargar pecados. Cuando Cristo venga, no viene para perdonar pecados a aquella persona que hoy, sabiendo que hoy tiene oportunidad de aceptar el sacrificio de Jesucristo y aceptar la salvación, sabiendo que es hoy, que no piense nadie
que cuando Cristo venga va a haber una oportunidad de arrepentirse en ese momento. No, el tiempo de arrepentirse, de aceptar la salvación es hoy, aceptando el sacrificio que revive, aceptando a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado. Mira lo que dice, la segunda vez no vendrá para cargar el pecado, sino para salvar a cuantos los esperan. Y en la Biblia, aquellos que le esperan son los que ya han tomado una decisión de entregar sus vidas a Cristo Jesús. Los que ya han visto que la palabra de Dios dice que es importante aceptar la muerte de Cristo Jesús en nuestra vida, para que ese sacrificio pueda purificar. ¿Recuerdas que al principio la Biblia dijo, aunque te laves con lejía? ¿Sabes por qué? Porque antes yo pensaba que como quiera el Señor nos iba a salvar a todos porque Dios es amor. Cuando yo no conocía de la Escritura. Cuando empecé a estudiar la Escritura me di cuenta que Dios ha establecido un tiempo de salvación. Ha establecido un plan de salvación. Y no importa que ya tú hayas aceptado a Jesucristo, porque también Dios pide que seamos constantes, que cada día nos entreguemos a Él. Y que, dijo Pablo, si hay alguno que cree estar salvo, que vigile, que tenga cuidado, que no caiga. Te lo digo porque este mensaje no es solamente para una persona que todavía no ha aceptado a Cristo Jesús. Este mensaje también es para los que ya llevan tiempo en los caminos del Señor. Porque Caín nació en el Evangelio, nació en el plan de salvación. Lo llevó por mucho tiempo, pero en algún momento se apartó del camino. Y cuando se apartó del camino, él decidió y dijo, no, yo no voy a llevar ningún sacrificio como Dios dice. Yo voy a llevarlo como yo quiero, como a mí me parece. Y sabes que no funciona. El Señor no acepta las cosas que Él no ha pedido. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios está pidiendo? Al principio, leímos en Proverbios 23-26. Dios, ¿qué es lo que tú estás pidiendo hoy a cada uno de nosotros? Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? Tu corazón, hermano querido, hermana querida, amigo que te has conectado, porque un amigo te extendió la invitación. El Señor Jesús, en este tiempo de las cosas que estamos viendo, que la palabra lo profetizó de mucho tiempo, las calamidades, las muertes, las pestes que son enfermedades mortales y todas estas señales del tiempo del fin, el Señor lo dijo años. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en Mateo 24, Él dijo, cuando veáis estas cosas, porque yo vengo pronto. Entonces, el Señor quiere regresar y llevarse a un pueblo que lo ha aceptado, que le ha entregado su corazón por completo. Último versículo, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 y versículos 7 al 9. Apocalipsis 19, 7 al 9. Mire esto. Si usted ha entendido este mensaje y usted siente que Dios está hablando a su corazón y hoy es el momento de usted aceptar a Cristo Jesús y entregarle su vida si todavía no lo ha hecho, este es un buen momento. Pero si usted ya lo ha hecho anteriormente y entiende que quizás en tu vida te has desviado del camino tal y como Dios lo había establecido y has hecho las cosas como tú las has querido y no como Dios las ha establecido, también el Señor está haciendo un llamado. Y mira lo que dice aquí en Apocalipsis 19, versículo 7 en adelante. Gocémonos, alegrémonos y demos gloria porque ha llegado las bodas del Cordero. ¿Las bodas de quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. Aquí en Apocalipsis, Juan se le permitió ver ese momento cuando Cristo Jesús venga y que
junto con el pueblo que le esperó, que le obedeció, va a ser llevado para celebrar unas bodas, las bodas del Cordero. Y dice, y su novia se ha preparado. La novia aquí representa a la iglesia, representa al pueblo. La iglesia no es un templo, la iglesia no es un edificio, la iglesia eres tú y yo, nuestra vida. Y yo quiero decirte, dice aquí, y su novia se ha preparado, es decir, tú estás preparándote para ese momento. Hoy es un buen día para prepararse. Versículo 8 dice, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Te acuerdas la vestimenta que tenía Adán y Eva antes de pecar? Una vestimenta de luz que la perdieron cuando cometieron pecado. El Señor está diciendo que Él va a restaurar. Por eso es que cuando se revive, hay perdido. Mira, y dice, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Quiero decirte, ¿tú quieres estar en esas bodas? Yo quiero estar ahí. Reconozco que por mis propias fuerzas no lo podré hacer. Todo lo que yo pueda hacer separado de Dios va a ser en vano. Pero todo lo que yo haga unido con el Cordero de Dios va a ser para vida eterna. Hermano y amigo, joven que me escuchas, yo quiero que hoy renovemos un pacto con el Señor. Si ya tú habías entregado tu vida al Señor, hoy, acepta nuevamente el sacrificio que revive. Cristo Jesús está a la puerta para llamarnos, para salvarnos y para garantizar que podamos llegar a las bodas del Cordero en el reino de los cielos. Pero si tú todavía, amigo que te has conectado, no has dado el paso, hoy el Señor está llamando para que tú des ese paso, que tú puedas entregar tu vida al Señor. Lo puedes hacer ahí, comunicarle a tus amigos, comunicarle al pastor, pastor, yo quiero entregar mi vida a través del bautismo para decirle al mundo que yo quiero estar preparado para las bodas del Cordero. Yo quiero tener una oración en esta hora para pedirle a Dios que nos siga bendiciendo a través de esta semana. Recuerda, el sacrificio que revive es Cristo Jesús. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque hoy hemos repasado la vida de Caín y Abel. Hemos visto el plan de salvación. Hemos visto las consecuencias que trae el pecado. Hemos visto la imposibilidad que hay cuando nosotros, separados de ti, queremos buscar bendición. Pero, Señor, hemos visto la solución. Un sustituto, una víctima inocente, alguien que fue fiel, pero que tuvo que morir. Así como Abel, siendo fiel, murió en manos de su hermano. Cristo Jesús también murió en manos de sus hermanos, aún siendo fiel y sin culpa. Pero esa muerte en la cruz cubrió para que nosotros hoy podamos, si lo aceptamos, ser perdonados de todo pecado y garantizarnos la salvación eterna. Bendice a cada hermano de la iglesia de Dalton y de Calhoun. Y bendice a cada amigo que se ha conectado, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga. Quiero anunciarles que mañana estaremos tocando el tema escuchando y viendo el poder que revive. Escuchando y viendo el poder que revive. Los invitamos a que compartan estos videos. Dios les bendiga y buenas noches. Bye bye.